En tiempos de avatares y de reafirmación a la patria, los cubanos buscamos las esencias legadas por el paradigma de la autodeterminación y valentía. Antonio Maceo Grajales. En el aniversario 180 de su natalicio, los santiagueros evocan al estratega, pensador, al mestizo que desafió los prejuicios de su tiempo, al titán que consolidó el pensamiento revolucionario cubano y reafirmó los objetivos básicos de la rebeldía nacional, la independencia de Cuba. Nuestra corresponsal Dailin Herrera Bayar ampliará acerca de la figura de Maceo. El destino de Cuba ha estado marcado por un titán de bronce que tejió su vida con firmeza y sacrificio, que antepuso la patria y nunca cedió ni temió a sus antagonistas. La vida de Antonio de la Caridad Maceo Grajales no fue una historia, fue una batalla escrita con sangre. Desde su nacimiento el 14 de junio de 1845 en Santiago de Cuba, el hijo primogénito de Mariana Grajales y Marcos Maceo se convertiría en símbolo de dignidad para la nación. No hay en la historia de Cuba un ejemplo de resistencia y convicción. Desde los campos de batallas hasta los libros de historia, Antonio Maceo encarna la voluntad de un pueblo que no se rinde ante la opresión. Su audacia y fe inquebrantable por la independencia son las luces que hoy guían nuestra senda. En su humilde vivienda en Providencia, en la barriada de Los Hoyos, como consta en su acta de bautismo en la iglesia de Santo Tomás, Maceo aprendió de su familia que la tierra no solo se cultiva, sino que también se defiende. Rodeado en su época por grandes cabildos, la educación que recibió no fue académica en el sentido tradicional, pero sí profunda en valores. El estudio de la vida y obra del legado de nuestro titán de bronce, Antonio Maceo Grajales, y su familia, o sea, la familia Maceo Grajales, a la cual yo siempre digo, y no me cansaré de decir, que es paradigma de la familia cubana actual. Su pensamiento, forjado por grandes escritores en aquellos años, hizo a este mestizo desafiar los prejuicios de su época con acción. Todos esos apellidos ilustres, los Castillo Duani, los Portuondo, los Echavarría, que fueron incluso hombres de mucha riqueza en Santiago, de mucho conocimiento, porque pudieron realizar estudios superiores en universidades norteamericanas, en universidades españolas. Como esos hombres pudieron seguir a ese hombre que era negro, que tuvo una cultura elemental, porque en esa época no podían tener los hombres de color no podían tener esa cultura de nivel superior, y cómo esos blancos poderosos, médicos, abogados, ingenieros, siguieron a esa figura que fue Antonio Maceo. Maceo llegó a conocer obras, por ejemplo, de Víctor Hugo, de Los Miserables, que además muestra el humanismo de Maceo y cómo Maceo se nutrió de todo ese pensamiento que está circulando en el continente americano. Es el héroe que conoce sobre Claveridge, uno de los teóricos más importantes sobre el derecho a la guerra. Es el hombre que aprende sobre derecho, sobre la protección al herido. Es el héroe que habla sobre la familia. Cuando uno mira las cartas de Antonio Maceo, se da cuenta de la preocupación de Antonio por la familia, por el temor a que sean perseguidas o asesinadas, porque se da cuenta que el ejército español no perdonaba. El nombre compuesto de Maceo se le atribuye a la vocación católica de su madre. El vínculo entre la familia y la Virgen Mambisa fue un reflejo de la profunda espiritualidad y patriotismo que caracterizó a los combatientes de la independencia cubana. Desde su propio nombre hay una evocación a la Virgen, a la conocida Virgen Mambisa, que es la Virgen que se encuentra en nuestra iglesia de Santo Tomás Apóstol, iglesia donde además fue bautizado Antonio, iglesia donde fueron casados por la iglesia sus padres unos años después. Justamente por ello nos da la medida de que la familia Maceo Grajales sentía una vocación hacia la religión católica. Está demostrado también de que Mariana era una católica muy convencida de su religión y siempre lo profesó también a sus hijos. Está el hecho del juramento de arrodillar a sus hijos ante la cruz a jurar libertar la patria. Desde muy joven enfrentó el tartamudeo, un desafío que no le impidió hacerse escuchar. A través de la lectura constante y el aprendizaje en los propios campos de batalla, perfeccionó su oratoria hasta que su voz
fue una de las más firmes y respetadas de la causa independentista. Él va limando ese defecto porque se sabe que va a dirigir hombres. Y dicen que él era muy medido en el hablar, hablaba muy despacio, bajito, que muchas veces en ocasiones las órdenes no se le entendían de lo bajito que hablaba. Y no era muy dado a las burlas, se dio situaciones con él, pero él no las provocaba. Y entonces tenemos que verlo con eso, con sus defectos, con sus virtudes, con los miedos, con las burlas, etc. El mayor general Antonio Maceo no era solo el líder de tropas, también el amigo, el consejero, el empresario, el hombre que sabía motivar y unir a los suyos no solo en Oriente, sino en Costa Rica, México y República Dominicana. Cuando uno mira en qué medida trasciende Maceo, ¿no?, que hay dos ciudades en el continente americano que tienen su nombre. Una en los Estados Unidos y otra en Colombia. En San Juan de Mata, en el año 1897, una ciudad cambia su nombre de San Juan de Mata por los Maceos. Y eso muestra cómo la presencia de Maceo llegó sin estar el héroe presente ahí. Maceo nos sigue legando muchas cosas buenas. Por ejemplo, el respeto. Él era un líder, pero él respetaba a la gente a su alrededor. Se cuenta que su Estado Mayor estaba compuesta de esos blancos de grandes apellidos, pero que además pasaron estudios superiores. Y él los escuchaba, él no imponía una orden. En Santiago de Cuba hay espacios que ayudan al estudio y la preservación del legado de Antonio Maceo y su familia. Desde la fundación del Centro de Estudios, el 13 de junio de 1997, una de las acciones fundamentales a la que se dirigió el trabajo del Centro de Estudios Antonio Maceo Grajales fue precisamente a la creación de cátedras maceístas. Tenemos previsto presentar el próximo 12 de julio, en homenaje al 210 aniversario del natalicio de Mariana Grajales, madre de los Maceos, la selección de textos de los cuadernos maceístas. Esto es un proyecto que se divide en 3 etapas. Son 3 cuadernos maceístas que van dirigidos a grupos etarios diferentes y que justamente son selecciones de texto de lo que hemos encontrado desde las cartas de Maceo específicamente para niños, jóvenes y adultos. Hice otro proyecto de investigación dedicado a todo lo que se había escrito, lo más actualizado, lo más novedoso sobre Antonio Maceo. Me surgió porque a raíz del descubrimiento que hace la doctora e historiadora de nuestra ciudad, Olga Portuondo, de que Marcos Maceo no era venezolano, sino santiaguero, empezaron a surgir una serie de investigaciones muy novedosas que aportaban mucho, principalmente en las regiones orientales y Santiago de Cuba, que fue casi la vanguardia, ¿no?, de esas investigaciones. Y quise compilar todas aquellas investigaciones que se quedaban en las provincias, que se quedaban en los municipios, que no trascendían a lo nacional, sobre Antonio Maceo y miembros de su familia. En el Centro Maceísta, los investigadores, a través de documentos históricos, cartas, testimonios y otros aportes, permitan reconstruir la historiografía del general Mambí, que heredó principios, que tuvo contradicciones con sus contemporáneos, de las más de 33 heridas en combate, cada una reflejo de su entrega absoluta a la causa revolucionaria y del hombre temido no solo por su fuerza en el campo de batalla, sino por su carácter indomable. Cuando se va a hacer una obra tan grande como es una obra magna como la revolución, los hombres no piensan igual. Hay hombres que piensan hacer la revolución de una forma, era el civilista Martí. Hay otros hombres que piensan hacerla de una forma militar, era el militar Antonio. Y por supuesto que tenía que existir disgustos, controversias, pero pienso que se fueron limando porque los dos pensaban en algo que era lo más importante, la patria. La patria ante todo no es una expresión que hace Maceo en una carta común hacia otro patriota, es una carta que está en un contexto de amor. Una carta que le envía a su esposa en una situación compleja donde reconoce todo el amor y toda la incondicionalidad de María Cabrales hacia la patria y hacia Maceo. Pero tenía que dejar en claro, aun y cuando yo te ame mucho como mujer, la patria para mí ante todo. Por eso la expresión es tan grande, por eso la expresión debe ser símbolo de cada cubano. Debe ser tomada como la identidad del cubano, la patria ante todo, porque es como debemos de asumirla en la actualidad. En la cuna de la revolución, la impronta de Antonio Maceo se mantiene viva en la memoria colectiva,
recordando su firmeza en Baraguá y su papel clave en la expansión de la guerra independentista. A pesar de que cuando uno mire la Constitución de Baraguá no aparece el nombre de él como una de las personas que la redactó, mucha de esa influencia es justamente gracias a Maceo. Por eso a veces cuando algunos constitucionalistas critican Baraguá y dicen que la Constitución es pequeña, ¿no?, que fue ajustada de acuerdo al medio. Para mí sigue siendo un ejemplo de hombre que se supo superar 2 veces. Primero cubano, explotado por los españoles, y después negro, en una sociedad sumamente racista. Y ya vemos como incluso él va ascendiendo por grados, cosa que le costó trabajo a José. Pero Antonio fue, pero claro, sacrificado, luchado, no fue regalado. Porque en esos momentos a esos hombres de color que se lanzaban a la guerra tenían que ganárselo. Y ese es el ejemplo que siempre nos dejará Antonio Maceo. Santiago de Cuba no solo lo recuerda, sino que lo celebra como un símbolo eterno de lucha y dignidad. Es el héroe que habla sobre patria, identidad, cubanía, independencia, más que todo. Ese es el Maceo que hay que tomar. Ese Maceo que crece en Baraguá, que muestra cuán grande era la patria para él en las cartas que le envía María Cabrales. Un hombre que pone ante todo la independencia de Cuba, la libertad de Cuba. Ese es el Maceo que los jóvenes deben de tomar hoy. La patria ante todo. Mendigar es propio de cobardes, y de los santiagueros pienso que jamás nos dirán que somos cobardes. De Maceo recordamos su legado no como un eco del pasado, sino como un estandarte vivo. Honrar al titán de bronce es asumir su causa, es continuar su lucha con la misma determinación y coraje. Nos vemos en otro contacto desde Santiago de Cuba.